Bueno, si te parece, ¿Arrancamos? sí. Muy bien. Le vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas, que les decía, se vinieron de muchas partes de América Latina. Espero que haya traído algo. Algo de recuerdo, un free shop, Un algo. cafecito de Colombia. Claro. Muy bien. Suena el escenario donde las tengo a mis compañeras. Muy bien. Mayra Tirira, muy bien. Ay, un lucaso se vino hoy. Necesito también de hablar de eso. Unos lucazos. Por favor, y sí, uno viene acá en Zapatilla y bueno. Bien, es de Ecuador, abogada feminista y activista por los derechos de las mujeres, máster en sociología jurídica y en derecho constitucional y además, como si fuera poco, docente universitaria. Este es el aplauso, por favor, para ella. Tenemos también Carmen Cecilia Martínez. Ay, por favor, Lucaso también, todas son Lucaso. Centro de Derechos Reproductivos, abogada especializada en derechos humanos, referente en litigios históricos ante la ONU, toma pa' vos, y la Corte Interamericana, que ampliaron los derechos sexuales y reproductivos en la región. Este es el aplauso, Bren. Y además tenemos a María Ángela Urbina, que levante la mano, que en su momento levante la mano, escritora, guionista y creadora colombiana, reconocida por su trabajo en comunicación feminista y proyectos artísticos para el cambio social. Como si fuera poco, aplausos. No, es que me deslumbré tanto. Fue tal el impacto visual que estuve una CB. No, impresionante, un lucaso, un lucaso. Claro, lo puso en la valija, valorado. Valorado, agradecer. Muy bien. Y además me juntó con calor, abanicando cosas, así que... Bueno, muy bien. Acá estamos en esto que les contaba, que a veces se pone inaccesible la justicia y parece así como un lenguaje muy lejano, onda, esto consta en autos, dicen los abogados. ¿Qué quiere decir? Esto está en el expediente, esto está en los papeles. Autos son papeles, es muy confuso y para mí hay algo ahí de no hacerlo accesible para nosotros, los ciudadanos de a pie, donde esta justicia impacta directamente en nuestra vida. Así que ustedes tienen el desafío de contarnos por qué son tan importantes estos pronunciamientos del comité, por qué estas niñas son heroínas, cada uno de esos casos, cómo impactan y también ustedes, el camino que han hecho para lograr estos fallos desde cada una, desde su movimiento, María Ángela, desde la comunicación en las redes, que también sabemos que es clave y que también tiene grandes costos para todas nosotras. Así que, si les parece, les cedo la palabra. Tienen ahí su microfonito cada una. Listo. Hola, muchísimas gracias también por este espacio y sobre todo para sentarnos a reflexionar un poco sobre estas decisiones históricas. Bueno, yo, como ustedes me presentaron, soy Mayra y he tenido la oportunidad de acompañar el caso de Norma. Norma es una niña, que tenía 12 años y fue víctima de incesto. Imagínense una niña de 12 años sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Y claro, hay una serie de negligencias que se presentan en su caso, ¿no? El padre de Norma, quien es el agresor, ya había agredido previamente a su prima y el instituto de la familia, ¿no? En esa época, que es este instituto que se encarga de proteger a todas las infancias, retira a la niña, retira a Norma y la ubica en la casa de su madre. En la casa de su madre estaban sus otras hermanas, quienes fueron víctimas de incesto por parte de su padrastro. Entonces, aquí se muestra cómo existe una negligencia estatal absoluta, ¿no? No miramos qué es lo que está pasando en el entorno de las niñas al punto que la reubico en un lugar donde está otro agresor. Después, ¿qué sucede? Es que Norma sale de este lugar cuando ya se enteran que su otra hermana adolescente estaba embarazada, también producto de agresión sexual, y la reubican en la casa de su abuela. Su abuela era la madre del agresor. Nunca se investigan las agresiones hacia la prima y cuando ella tiene 12 años comienza a ser víctima de violencia sexual por parte de su padre. Su padre la retira de la escuela y la escuela nunca reporta, ¿no? Se supone que somos las personas adultas quienes somos las llamadas a ver qué es lo que está pasando con las niñas, con los adolescentes, y la escuela nunca reporta que esta niña deja de asistir a clases. El producto de ella no sabía que estaba embarazada, ¿no? Ella dice, además era muy chiquitita y ella dice, yo pensaba que tenía bichos, o sea, pensaba que tenía bichos y que no sabía por qué me estaba poniendo gordita si era por los bichos, ¿no? Entonces después ella tiene una serie de intentos autolíticos hasta que su familia más cercana se da cuenta que estaba embarazada
Y claro, en el Ecuador en ese momento la legislación permitía el aborto por causal salud, ¿no? Entendiendo la salud dentro de todas las dimensiones. Esto es la salud física, la salud mental, la salud social. Y pese a que ella era una niña que ya tenía una afectación grave a su salud mental y también a su salud física, nunca le ofrecen esta posibilidad y le dicen que ya no es posible que ella tenga una interrupción voluntaria del embarazo. Al contrario, lo que sucede es que ya en el proceso de parto vive muchísima violencia obstétrica, también los policías actúan de una forma completamente revictimizante y esta niña termina siendo madre a los 13 años. Entonces pienso que contar esta historia es contar la historia de muchísimas niñas en la región y en el Ecuador. Justamente cerramos el año pasado con cerca de 1.666 niñas menores de 14 años que han sido madres. Entonces realmente es una realidad que duele y Norma es una mujer muy valiente porque ella ha permitido contar su historia y nos ha dicho, bueno, cuenten la historia porque yo no quiero que ninguna niña, ni en la región, ni en Ecuador, vuelva a vivir algo como esto. Y el comité, ¿no? Ahora sí, cuando ya nos volvemos abogadas y hacemos lo que tenemos que hacer desde los lugares que nos competen, el comité le dice al Ecuador, y no solo al Ecuador, sino también a toda la región, le dice, esto no debe seguir pasando. Las niñas no tienen que seguir viviendo este tipo de violencias y repare a Norma, pero también haga cosas para que las niñas no vivan esto, ¿no? Haga acciones reales y concretas para prevenir la violencia sexual, para que todos los actores involucrados se preocupen en realidad de la vida de las niñas y también facilite, si es que esto ya sucedió, facilite el acceso al aborto, ¿no? O sea, el aborto es un derecho y es una posibilidad real, ¿no? Para las mujeres y tiene que ser una posibilidad real y efectiva para las niñas. Y para eso todas las instituciones del Estado tienen que tener una transparencia activa, ¿no? ¿Qué quiere decir esta transparencia activa? Es que no pueden esperar que una niña de 13 años vaya y le diga a un médico, ¿sabe qué? Yo quiero un aborto, ¿no? Lo que implica es que los médicos y cualquier profesional de la salud, cualquier profesor, profesora, sea capaz de decirle, mira, si ha sucedido esto, parte de tu proceso de reparación es preguntarte, ¿quieres acceder al aborto? Te acompañamos, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque creo que esas son todavía las principales barreras y desafíos que seguimos enfrentando en Ecuador y creo que también a nivel de la región. A mí hay algo ahí que me impresiona que parece como súper lejano, que son esto que a mí me obsesiona, ¿no? Cómo hacemos que esto sea accesible para las niñas. Y cuando uno lo escucha es bien sencillo, ni siquiera tiene que ver con levantar banderas. Hay algo que es como de sentido común, ¿no? Siento que no tiene ni que ver con una cuestión ideológica, sino que es de sentido común. ¿Quién podría querer, la opinión que no tengan, quién podría querer que una niña sea madre? Hay algo de esto que lo dice el nombre del movimiento, pero que sin embargo me parece que queda como muy claro. No me puedo imaginar una niña de 12 años con una panza. Me parece que hay algo ahí que es muy importante tenerlo presente cuando estamos hablando de estas niñas. Que vos decías mujeres porque hoy son mujeres grandes que luchan y que permiten que se sepan sus historias para que haya un impacto en otras. ¿Perdón, puedo agregar algo? No, esto que Telma decía sobre el sentido común es para mí un punto muy interesante porque es interesante también pensar el sentido común como un constructo social. El sentido común se construye, no es un órgano de nuestro cuerpo que uno nace y ya lo tiene, sino que hay algo de ese sentido que se construye en base a creencias, en base a las redes que armamos, hay algo de la sociedad, algo de la comunidad. Y hay un sentido común construido que manifiesta que que estas niñas, a pesar de todo esto que ha pasado, tienen una obligación moral, una obligación, un sentido. Bueno, creo que eso es lo que disputamos, ¿no? También con todas estas ideas. Disputamos un sentido común y es importante también pensarlo de esa forma, ¿no? Era un agregado más. Bien, tengo el desafío de que hagan rápido, además de todo. Tengo allá que me hacen señas, así que lo transmito para no ser la única cargando con esto. Sí, no, Jackie, muchísimas gracias también por este espacio tan maravilloso y a todas las personas y jóvenes asistentes. Yo creo que primero quisiera comenzar reconociendo justamente las voces de estas niñas, ¿no? De Norma, de Lucía, de Susana, de Fátima, de Camila, pues que justamente su valentía al no conseguir justicia a nivel interno la
las lleva justamente a pedir justicia a otro nivel, que es este nivel internacional, que justamente nos da estas decisiones tan importantes a las que llamamos niñas no madres. Y es que después de muchos años, porque el movimiento lleva muchos años intentando que los órganos internacionales reconozcan que los embarazos forzados y las maternidades forzadas son una grave violación de derechos humanos, y estas decisiones por primera vez lo dicen. Realmente son unas decisiones sin precedentes que hablan por estas niñas, pero por tantas que han sido víctimas de violencia sexual, sobrevivientes de violencia sexual y obligadas en últimas a parir pues embarazos, ¿no? Que nunca desearon. Y creo que eso es fundamental porque de alguna forma, como decían ustedes, nos vuelve a lo básico, y es el derecho a proteger el derecho a ser niñas, ¿no? Esto que es tan básico, el derecho a proteger el juego, el derecho a recrearse, el derecho a recibir educación libre de violencia. Y eso me lleva justamente al caso pues de Lucía, que es una de las niñas que eleva su voz, de Nicaragua, quien desde muy temprano, tenía 12 años, fue a recrearse en el coro de la iglesia de su barrio, al que debía ser un lugar de cuidado y de protección, y en donde encontró justamente la violencia sexual por parte del sacerdote que dirigía el coro, ¿no? Y a partir de ello se impone un embarazo, o sea, se impone un embarazo no deseado producto de esa violencia que no puede interrumpir porque prohíbe en Nicaragua la interrupción voluntaria del embarazo en todas sus formas, y termina además siendo revictimizada no solamente por la justicia, por el sistema de salud, sino también por la gente que le decía además, ¿no? Ahí va la mujer del cura. Y además todos estos estereotipos que culpabilizan a las niñas, que es como si se lo buscaran, y esas decisiones también vienen a romper esto, ¿no? No solamente dicen que hay un derecho a la educación sexual integral, que es fundamental, que debemos exigir. Si los estados se toman en serio la prevención del embarazo adolescente, la prevención de la violencia sexual, es fundamental que tengamos educación sexual integral. Y digo tengamos porque no solamente es para las niñas, las adolescentes, sino también dotar de herramientas a las profesoras, a las maestras, a la sociedad, que podamos hablar dentro de nuestras familias que la violencia sexual está prohibida, ¿no? Que es importante la educación sexual para no solamente conocer nuestros cuerpos, sino que podamos identificar esa violencia que le pasó a Lucía, que le pasó a Susana, que también fue víctima de violencia sexual en una zona rural de Nicaragua por parte de su abuelo, y que su abuela además tuvo que recorrer más de 5 comisarías para presentar una denuncia, y para que las niñas conozcan las implicancias de las relaciones sexuales y afectivas basadas en el consentimiento, y que cuando pasa el horror, el terror, que es un embarazo no deseado, que justamente tengan las herramientas para interrumpir voluntariamente ese embarazo. Clarísima. ¿Tienes mix? ¿Tienes ahí? Si no, ahí está. Hola. Bueno, lo primero que quiero decir es que es mi primera vez en Buenos Aires y voy a llegar a Niñas No Madres igual, pero quiero decir que es mi primera vez en Buenos Aires y quiero arrancar por agradecerte, Telma, por orquestar este espacio, por recibirnos en tu ciudad, a Sol también por ser anfitriona de este momento. Y arranco diciendo que es mi primera vez en Buenos Aires porque he vivido un romance en estas horas con Buenos Aires. Hasta ahora no con con ningún humano ni humana. He vivido un romance con Buenos Aires y me he sentido como profundamente feliz, y he sentido en esa felicidad como una cosa muy revolucionaria, como que he dicho, oiga, qué maravilla ser mujer y ser feliz. Y esto es una cosa a la que mi mamá nunca tuvo acceso, ni mi abuela, ni mi bisabuela, ni muchas de las mujeres que me criaron, y este placer que estoy habitando me hace sentir a mí viviendo una revolución. Y es muy particular que haya yo habitado todo ese montón de placer y felicidad en estos días aquí en su ciudad, que es preciosa, y que el motivo que me trajo aquí sea para tener esta conversación, que es una conversación muy compleja. Las historias que estamos escuchando aquí son las peores historias de terror que yo he conocido en mi vida.
y que también he conocido en mi ejercicio como escritora y creadora de contenidos y periodista hablando de estos temas. Las historias de niñas no madres, las historias que acompañan a estas abogadas que para mí son mis superheroínas favoritas del mundo y siempre se los he dicho, son mis superheroínas porque ellas van y batallan como abogadas consiguiendo estos derechos para las niñas. Ellas lideran estos cambios sociales porque se han encontrado estas historias de estas niñas y son unas historias horrorosas que no se comparan con ninguna distopía ni con los Juegos del Hambre, no tienen nada que hacer al lado de esto. Y de ahí que para mí sea tan importante la batalla jurídica, porque es que eso suena como una cosa por allá, como escrita en otro idioma, ¿no? Y como, ay, sí, la Corte Penal Internacional, y suenan a palabrotas como lejanas y aburridas, pero en realidad detrás de la batalla jurídica que lidera una organización como el Centro de Derechos Reproductivos, pues está pasando una cosa muy importante y es que cuando menos en papel, y el papel es importante, empiece a transformarse esa historia de terror y deje de ser normal. Y para mí, pues que exista en el papel y ya veremos eso como si se sigue implementando luego en el día a día y para eso serán muy importantes estas conversaciones. Para mí es que cambie en el papel, es fundamental a que pueda existir esta transición a que cada vez más las niñas del mundo puedan habitar el mundo desde la felicidad y desde el goce y no desde estas historias de terror que son tan intimidantes. Y yo siento que este espacio aquí, a pesar de que estamos hablando de una cosa muy compleja, al estar juntas, pues es un espacio también de cambio. Estamos hablando de cosas muy complejas, pero estamos juntas y estamos cuidadas y la estamos pasando bien. Entonces, muchas gracias por eso. Ay, gracias a ustedes. Gracias. Fuertes aplausos. Aplauso, aplauso.